Hola a todos y aquí Ramiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que Subscriptowers. Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días. Pero ¿quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas y también las series. Y en este caso quería hablar de Parasite, Los Grises, una serie estrenada en Netflix de solo 6 capítulos, es coreana y está basada en un manga. Y tenemos aquí otra invasión alienígena. Y digo otra porque la otra serie que analicé hace poco y que tenéis vídeo aquí en el canal era El problema de los tres cuerpos, que tenemos también una invasión alienígena, aunque el concepto es completamente diferente a lo que nos encontramos aquí. Esta tiene bastante más acción, unos temas un poco más superficiales, ¿vale? La otra era mucho más profunda, tenía mucho más intríngulis. Hablaba de cosas bastante realistas y aquí es más fantasiosa y divertida, pero para mí pues igual no ha sido completamente satisfactoria, aunque he tenido elementos que están bastante bien. Pero ahora lo cuento bien, así que comenzamos. Vale, pues lo primero que quería deciros es que está basada en un cómic manga japonés, ¿vale? Está aquí trasladada la acción a Corea y una cosa que hay que mencionar desde el principio es que si habéis leído el manga, no es la misma historia, lo que está utilizando es el mismo universo, es decir, hay una invasión de una serie de parásitos que están controlando a los humanos, pero aquí no vamos a ver los personajes ni las situaciones que nos encontramos en el manga, son completamente inventados. El director ha dicho que es muy fan del manga y lo que quería es explorar ese universo, ampliarlo y entonces ha contado su propia historia. Y tenemos aquí a una cajera de supermercado y a un mafioso que se tienen que aliar ante esta invasión. Y claro, hay una cosa bastante curiosa que se llama Parasite, los grises. Y normalmente los grises es como se llama a los alienígenas. Pues siempre son bajitos, cabezones, con ojos muy grandes y de color gris. Pero en este caso hay una cosa que le da la vuelta y es que los grises son un comando especial armado que se está enfrentando a esta invasión para repelerles por la fuerza. Y ahí tenemos a una mujer que es la antagonista y que para mí es la que mueve toda la historia y el personaje que más me mola, ¿vale? En teoría, tendríamos que estar más de parte de este mafioso, tendríamos que estar de parte de esta cajera, que para eso son los protas y los buenos, pero realmente la que da vidilla a esto es la loca de la policía, que tú ves los métodos que utiliza, bastante sanguinarios, la forma que tiene de hablar, de expresarse, el momento en el que muestra a los demás policías la autopsia de uno de estos alienígenas y les va contando que, bueno, esto con una escopeta lo puedes librar. Ves que está tarada, que está muy perjudicada y encima te cuenta que es que ese era su marido. Pero ya no es mi marido. Entonces la actriz interpreta muy bien, crea un personaje muy siniestro, muy ambiguo y la verdad es que me ha molado el que más, ¿vale? Son solo 6 capítulos. Y digo solo porque normalmente en estas series de Netflix suele haber 8 y a mí alguno se me hace largo. Y en este caso, al ser 6, pues ha sido más breve y quizás le hubiese faltado uno, ¿vale? Sé que el equilibrio es distinto y complicado de encontrar siempre. Yo creo que cada historia necesita un tempo y una duración diferente. Tradicionalmente Netflix te hace series de 8 capítulos, pero a veces tienes 6, como True Detective, que es como, ¿para qué? ¿No? O ponen 6 aquí y dices, pues quizás uno más no hubiese estado mal. Teniendo en cuenta además eso, que no es lo que estamos viendo en el cómic, sino que es otra historia completamente diferente. Y entonces aquí tenemos elementos que algunos diréis que son muy originales, para mí ya están más vistos, porque había una película que se llamaba The Host, que creo que era de un libro de Stephanie Meyer, esta de Crepúsculo, donde convivía un alienígena con una mujer y que tenía como ese bicho en la cabeza y hablaba con él. Y tenemos también el caso de Venom, que es lo mismo, ¿no? Pues tenemos al final a un simbionte que está dentro de tu cabeza, entonces hay ese diálogo Jekyll y Hyde dentro de un mismo cuerpo. Entonces esa parte tampoco me parece del todo original. Si no habéis visto esas otras historias, pues vale, puede que eso os cause cierta emoción o sentimiento de novedad. En mi caso no, ya lo hemos visto otras veces, en algunos casos mejor. Entonces bueno, tenemos a uno de esos parásitos que además no sabemos si vienen del espacio o son de la propia Tierra, porque es verdad que al principio, en la primera escena, vemos que caen del cielo unas bolitas como semillas de las que sale una larva y esa larva se introduce dentro de los seres humanos a través del oído y ya les devora el cerebro y les controla. Pero claro, ¿eso quiere decir que vienen del espacio o realmente están siendo trasladados por el viento, creados aquí? Porque que caigan del cielo no quiere decir que hayan pasado por el espacio, ¿vale? No, por lo menos en los planos que hayamos visto.
Con lo cual eso se queda un poco más ahí en el aire. Y en el manga japonés, por ejemplo, lo que podíamos ver es que esa convivencia entre el alienígena y el parásito y el protagonista es que solo le controlan la mano. Le controlan la mano, entonces la mano tiene autonomía propia, lo cual es bastante divertido, y vemos como el parásito pues empieza a tener autocontrol. Y en este caso lo que tenemos es que la huésped y el parásito pueden comunicarse a través de escritos. Entonces, cuando controla el parásito a la protagonista, ella no recuerda nada. Y cuando se despierta dice, "Ala, ¿qué ha pasado aquí?". Pues ha podido haber una masacre. Pues estos parásitos pueden controlar las cabezas de la gente, moverlas a voluntad y crear como una especie de tentáculos y cuchillas. Los efectos especiales están bastante bien, sabiendo lo difícil que es crear tentáculos. De hecho, me ha recordado un cortometraje que hice yo hace tiempo que era similar, tenía escenas parecidas, parásitos que controlaban a los seres humanos y luego salían tentáculos por la cabeza. De hecho, voy a poner aquí imágenes, esto tiene como 10 años ya, y me resulta curioso que, bueno, a veces creas historias que dices, oye, van un poco en la línea de lo que a la gente le puede gustar, o hay varias personas trabajando en las mismas temáticas. Acordaos, por ejemplo, la de Los Otros y El Sexto Sentido, que dices, ¿han hablado entre ellos? No. ¿Se han copiado una a la otra? No, si es que una película tardas muchísimo en hacerla. Tú en un mes o 2 meses de diferencia no puedes replicar una película, salvo que seas de Asylum, ¿no? Y la vas en versión cutre. En este caso, pues era simplemente 2 directores que estaban trabajando en una historia que tenían un final similar. Y en este caso creo que nos pasó lo mismo, que trabajamos en una cosa que luego he ido viendo por ahí. Entonces la parte esa de el parásito con la humana y cómo tienen que convivir, creo que es el kit de la cuestión de lo que realmente está contando el director, que es la convivencia es necesaria entre los seres humanos de otras razas y posiblemente interespecies también, ¿vale? Y también no hay que olvidar el apartado político, porque si vemos la parte del tramo final y lo que quiere hacer esta asociación de parásitos, porque de ellos también se organizan, son como las hormigas, cada uno tiene su función, tiene unos líderes, y entonces en ese sentido sí que tenemos ciertos paralelismos con los humanos, y cómo ellos quieren controlar a un político importante para llevar el control y tomar las riendas de la nación y puede que del planeta, ¿no? Poco a poco. Entonces dices, es interesante y esa crítica social me parece que es bastante útil, necesaria y que es uno de los puntos fuertes. Luego, a mí en el DB el primer capítulo me pareció bastante lento, es como que le cuesta bastante arrancar, entonces hasta el tercero o cuarto la cosa no despega. Y eso puede hacer que mucha gente se desconecte de la serie, porque para cuando esto ya empiezan a pasar bastantes cosas, pues ya se está acabando. Entonces al principio empieza muy de terror, vemos poca cosa, todo ocurre fuera de plano, hay como elementos, ¿no? Muchos del cine de terror. Y luego ya cuando digamos que todo se desvela, pasamos ya al tema de acción. Cómo se enfrentan unos parásitos con otros, a través de los tentáculos, las luchas que hay y bueno, como al final esa convivencia del parásito con la mujer pues termina siendo fructífera. Entonces por eso os digo que ha tenido elementos que me han gustado bastante, otros no tanto y en conjunto me parece que es una serie que está bien, que del 1 al 10 yo le daría como un 6, no la he amado, tampoco la he odiado, está en ese punto intermedio y si os gustan ese tipo de historias de películas o de series, pues le podéis dar una oportunidad, sabiendo siempre que tiene ese punto coreano que mezcla muchos géneros, aunque aquí es verdad que ha abandonado bastante la comedia, que creo que en el manga sí que está más definido y mucho más marcado, así que no sé si vosotros habéis visto esta serie o si no, pero si la habéis visto y me queréis dejar cualquier comentario, lo podéis hacer en la caja de abajo, que os leeré a todos gustosamente y os responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos.